Vamos a continuar con la gestión de proyectos de software, tratando una actividad muy importante que lleva a cabo el administrador de proyectos, que es la gestión de riesgos. La gestión de riesgos es uno de los trabajos más importantes para un administrador de proyecto, porque esto implica anticipar riesgos que podrían afectar el cronograma del proyecto o la calidad de software que se está desarrollando, y luego tomar medidas para evitarlos. Se suele pensar en un riesgo como algo que preferimos que no ocurra. Los riesgos pueden amenazar el proyecto, el software que se está desarrollando o incluso la organización. Por lo tanto, los riesgos se pueden clasificar en 3 categorías: riesgos del proyecto, riesgos del producto y riesgos comerciales. Cuando hablamos de riesgos del proyecto, hablamos de los riesgos que afectan el cronograma o los recursos del proyecto. Un ejemplo de riesgo de proyecto es la pérdida de un diseñador experimentado. Encontrar un reemplazo con las habilidades y experiencias apropiadas puede tomar mucho tiempo y en consecuencia el diseño de software tardará más en completarse. Con respecto a los riesgos del producto, son aquellos que afectan la calidad o el rendimiento del software desarrollado. Un ejemplo del riesgo del producto es cuando falla un componente que se compra para realizar una tarea en especial y este no funciona como se esperaba. Esto puede afectar el rendimiento general de un sistema y hacerlo, por ejemplo, más lento de lo esperado. Y los riesgos comerciales son aquellos que afectan a la organización que desarrolla el software. Por ejemplo, si un competidor presenta un nuevo producto, esto es un riesgo comercial. La introducción de un nuevo producto competitivo puede significar que las suposiciones o expectativas sobre las ventas del producto que estamos generando hayan sido excesivamente optimistas. Y por supuesto, estos tipos de riesgos se superponen. Si un programador experimentado deja un proyecto, esto puede ser un riesgo de proyecto, porque incluso si se reemplaza inmediatamente, el cronograma de trabajo se va a ver afectado. Inevitablemente va a llevar tiempo que el nuevo miembro del proyecto entienda lo que se ha hecho hasta el momento y va a haber un tiempo en el que no va a ser productivo. Y en consecuencia, la entrega del proyecto se retrasa. Pero la pérdida de un miembro experimentado también puede ser un riesgo de producto, porque el reemplazo puede no estar tan experimentado, podría cometer errores de programación y finalmente también puede ser un riesgo comercial, porque la experiencia de este programador puede ser crucial para ganar nuevos contratos. Es preciso entonces anticipar los riesgos, entender el impacto que estos riesgos van a tener en el proyecto, en el producto y en el negocio y tomar medidas para evitarlos. Es posible que sea necesario incluso elaborar planes de contingencia para que en el caso que ocurran estos riesgos se pueda tomar una acción de reparación inmediata. En la figura se ilustra un esquema del proceso de gestión de riesgo. Y esto implica varias etapas. La primera etapa es la etapa de identificación de riesgo, donde se identifican los posibles riesgos potenciales de los proyectos, de los productos y los riesgos comerciales. Luego, en la etapa de análisis de riesgos, se evalúa la probabilidad de que estos riesgos ocurran y las consecuencias que acarrearían estos riesgos. Luego, en la etapa de planeamiento o planificación de riesgos, se hacen planes para abordar el riesgo, ya sea evitándolo o minimizando sus efectos en el proyecto. Y por último, la etapa de monitoreo de riesgos, en la cual se evalúa regularmente los riesgos, los planes de riesgo y los planes de mitigación. Los resultados de este proceso de gestión de riesgos se deben documentar en un plan de gestión de riesgos. Este plan va a tener la discusión sobre los riesgos que enfrenta el proyecto, un análisis sobre los riesgos e información sobre cómo se propone administrar el riesgo en caso que sea probable que se convierta en un problema. Este proceso de gestión de riesgos es un proceso iterativo que continúa durante todo el desarrollo del proyecto. Una vez que se haya desarrollado el plan de gestión de riesgos inicial, se supervisa la situación para detectar riesgos emergentes. A medida que haya más información disponible sobre los riesgos, estos se deben volver a analizar y decidir si la probabilidad de que el riesgo ocurra ha cambiado. A veces es posible tener que cambiar los planes para evitar riesgos y administrar contingencias. Vamos a ver cada una de estas etapas en detalle. La identificación del riesgo es la primera etapa del proceso de gestión de riesgo y es aquí donde se identifican los riesgos que podrían representar una amenaza tanto para el proyecto de ingeniería de software,
para el software que se está desarrollando o para la organización de desarrollo. Esta etapa se puede llevar a cabo de diversas formas. Se puede tratar en una reunión de equipo donde se lleva a cabo una lluvia de ideas sobre posibles riesgos. Alternativamente, el gerente puede usar su experiencia para identificar los riesgos más probables o críticos. Y como punto de partida para la identificación de riesgos, se suele utilizar una lista de verificación de distintos tipos de riesgos probables, porque existen al menos 6 tipos de riesgo que pueden incluirse en una lista de verificación de riesgos. Los riesgos tecnológicos, los riesgos derivados de las tecnologías de software o hardware que se usan para desarrollar el sistema, riesgos asociados a las personas, riesgos organizacionales, que son los riesgos que se derivan del entorno organizacional donde se desarrolla ese software, riesgos de herramientas, que son los riesgos que se derivan de las herramientas de software o otro software de soporte que se utilice para desarrollar el sistema, y los riesgos de requerimiento, que son los riesgos derivados de los cambios en los requerimientos del cliente. Luego, en la etapa de análisis de riesgo, se debe considerar cada riesgo identificado y hacer un juicio sobre la probabilidad de que ocurra y la seriedad de este riesgo. No hay una manera fácil de hacer esto. Se debe confiar en el propio juicio y en la experiencia obtenida en proyectos anteriores y en los problemas que surgieron en proyectos anteriores. No es posible tampoco realizar una evaluación numérica precisa de la probabilidad de que un riesgo ocurra o de la seriedad de cada riesgo. Por el contrario, se asigna a cada riesgo una serie de bandas. Por ejemplo, la probabilidad de riesgo podría evaluarse como muy baja, entre un 0 y un 10%, como baja si hay entre un 10 y un 25% de probabilidades que ocurra, moderado entre un 25 y 50, alto entre 50 y 75 o muy alto si hay un más de 75% de probabilidad de que ocurra. Los efectos del riesgo se pueden evaluar como catastróficos cuando amenazan la supervivencia del proyecto, como graves cuando causarían retrasos importantes, como tolerables cuando los retrasos están dentro de lo permitido o como insignificantes. Luego se ordenan los resultados de este proceso en función de la probabilidad de que ocurran los riesgos y la seriedad. Obviamente, la evaluación de la probabilidad y la seriedad es arbitraria. Para realizar esta evaluación hay que tener información detallada sobre el proyecto, el proceso, el equipo de desarrollo y la organización. Y por supuesto, tanto la probabilidad como la evaluación de los efectos del riesgo pueden cambiar a medida que se disponga de más información sobre el riesgo y a medida que se implementen los planes de gestión de riesgos. Por lo tanto, esta tabla donde se ordenan los riesgos se debe actualizar en cada iteración del proceso de gestión de riesgos. Una vez que los riesgos se analizan y se clasifican, se debe evaluar cuáles de estos riesgos son los más significativos. Y esto depende de una combinación entre la probabilidad de que ocurra el riesgo y los efectos de este riesgo. En general, los riesgos catastróficos siempre deben ser considerados, al igual que todos los riesgos graves que tienen una probabilidad moderada de ocurrencia. En la etapa de planeamiento de riesgo, se considera cada uno de los riesgos claves que se identificaron y se desarrollan estrategias para gestionar esos riesgos. Para cada uno de estos riesgos se deben pensar las acciones que se podrían tomar para minimizar la interrupción del proyecto si el problema identificado en el riesgo efectivamente ocurre. También se debe pensar en la información que se necesita recolectar mientras se monitorea el proyecto para que los problemas puedan ser anticipados. Otra vez, no hay un proceso simple que se pueda seguir para planificar contingencia. Esto se basa en el juicio y en la experiencia del administrador de proyecto. Las posibles estrategias de gestión de riesgos que se han identificado para riesgos clave, es decir, aquellos riesgos que son graves o son intolerables, se dividen en 3 categorías: estrategias de evasión, de minimización o planes de contingencia. Las estrategias de evasión reducen la probabilidad de que el riesgo ocurra. Las estrategias de minimización reducen el impacto del riesgo en caso que ocurra. Y con respecto a los planes de contingencia, cuando seguimos estas estrategias significa que nos estamos preparando para lo peor y que tenemos una estrategia para lidiar con ese peor caso. Obviamente, lo mejor es usar una estrategia que evite el riesgo, pero si esto no es posible, entonces vamos a tratar de usar una estrategia de minimización que reduzca las posibilidades de que el riesgo tenga efectos serios. Y finalmente, hay que tener estrategias para enfrentar un riesgo si surge. Esto debería reducir el impacto global de un riesgo en un proyecto o en un producto.
Y la etapa final de monitoreo de riesgos es el proceso de verificar que las suposiciones que se hicieron en las etapas anteriores no cambiaron. Se debe evaluar regularmente cada uno de los riesgos identificados para decidir si ese riesgo es cada vez más o menos probable. También hay que pensar si los efectos de ese riesgo han cambiado o no. Se debe controlar los riesgos regularmente en todas las etapas del proyecto. En cada revisión hay que considerar y analizar cada uno de los riesgos clave por separado. Decidir si ese riesgo es más o menos probable que surja y si la gravedad y las consecuencias cambiaron.